Video tutorial para estudiantes de 10º año de educación general básica en el área de matemáticas. El tema del video son las propiedades de una función. Las propiedades de una función son las siguientes. Tendremos la continuidad, que permite identificar si la función tiene un trazo continuo o no. Tenemos también la parte de la monotonía. La monotonía permite observar si la función tiene un crecimiento o un decrecimiento. Tenemos también la parte de la periodicidad, cuando hace referencia a si nosotros podemos simplificar dicha función. También tenemos la parte de la simetría, que permite identificar si es una función par o es una función impar, de acuerdo a las determinadas reglas que vamos a ver a continuación. Tenemos la primera, que es la función par. La función par hace referencia o es simétrica con respecto al eje Y. Eso nos quiere decir una función par. Ahora se va a cumplir la fórmula matemática que nos dice que la función f de menos x es igual a la función de x. Ahora, cuando tenemos una función impar, vamos a tener de la siguiente manera, que nos dice que es simétrica en cambio con respecto al origen. Esto en fórmula matemática nos permite identificar en cambio que f de menos x es igual a menos f de x. Esa es la fórmula matemática para nosotros encontrar una función par y también una función impar. Ahora vamos a ver una determinada gráfica. Ahora podemos observar la gráfica que está a mi lado, al lado izquierdo, que es una parábola. Entonces nosotros, ¿cómo identificamos una gráfica que es par? Cuando nosotros, como nos decía el concepto, es simétrica, o sea que es igual, el lado derecho va a ser igual al lado izquierdo. ¿Cómo nos damos cuenta de esta forma? Entonces, porque cuando yo tengo un valor de x, en este caso le diríamos que es 3, en y nos va a dar 4. Pero ahora ese mismo valor de x, que sería menos 3, también nos va a dar el mismo valor de y, que va a ser, por ejemplo, 4. Entonces ahí nosotros identificamos que es simétrica o que es igual en los dos lados esta función. Nosotros al pasar esta función al otro lado, vemos que es igual, ¿ya? Ahora, ¿cómo se identificamos si una función es impar? Porque en cambio esta es simétrica con respecto al origen. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros trazamos una línea vertical, vamos a tener la misma distancia de 0 hasta el punto de corte. Y en el otro extremo también vamos a tener la misma distancia entre 0 al punto de corte. Ahora, vamos a ver los siguientes ejercicios. ¿Qué nos dice? Determinar si la siguiente función es par o es impar. Vamos a ver la función. Por ejemplo, tengo una función que nos dice 4x al cubo más 2x. Entonces vamos primero a ver si la función es impar. En este caso vamos a poner f, la fórmula que nos decía f de menos x es igual a menos la función en x. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos encontrar el valor cuando la función tiende a menos x. Nosotros solo reemplazamos en x el valor de menos x. Ahora vamos a reemplazar, por ejemplo sería 4 menos x al cubo más 2 menos x. Entonces f de menos x va a ser igual a ¿qué? A 4 que multiplica a menos x al cubo. Menos x al cubo me va a dar menos x al cubo. Entonces vamos a tener menos 4x al cubo. Ley de signos, más por menos, 2x. Ahora encontramos el primer valor. Ahora vamos a encontrar el siguiente valor, que nos dice menos f de x. Menos f de x, lo único que nos dice que cambiamos de signo a toda la función. Entonces sería, si tengo más, sería menos 4x al cubo más 2x, en cambio sería menos 2x. Y luego de esto vamos a reemplazar los valores. Sería menos 4x al cubo menos 2x, nos dice que es igual a menos 4x al cubo menos 2x. ¿Se cumple entonces esta definición? Sí se cumple, porque el lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces, como podemos observar, es la misma función. Entonces, al identificar que es la misma función, nosotros vamos a determinar que es una función impar. Esta función ha sido una función impar. Ahora, nos dice encontrar si la función es par o impar. Ahora, esta es la función que nos dice f de x es igual a 4x al cuadrado menos 8. Entonces lo que tenemos que hacer, en cambio, cuando era una función par, nos decía que es igual a f de menos x es igual a f de x. Entonces, como f de x ya tenemos, que sería 4x al cuadrado menos 8,
Ahora vamos a reemplazar solo el valor de menos x. Sería 4 menos x al cuadrado menos 8. Entonces, 4 que multiplica a menos x al cuadrado, ¿esto qué sería? Menos x por menos x nos da x al cuadrado. Entonces, f de menos x es igual a 4x al cuadrado menos 8. Ahora, reemplazamos. ¿Cuánto vale el valor de f de menos x? Nos vale 4x menos 8. 4x menos 8 es igual a ¿qué? A 4x menos 8. Porque f de x, ¿cuánto vale? 4x menos 8. Entonces, al identificar que los valores son iguales, esto diríamos que es una función par. Gracias.